me gustaría empezar diciendo que el cambio climático, e insistir, el cambio climático no es dogmatismo, es evidencia científica, clara y contundente. Hemos vivido el evento más dramático desde el punto de vista de una emergencia climática precisamente en Valencia. Por eso que el señor Mazón y el PP abrace el negacionismo precisamente naciendo en Valencia nos parece especialmente grave, de máxima gravedad. Nos parece de grave además que se utilice para desviar la atención de una mala gestión de una dana, para desviar la atención de una alerta que no llegó a tiempo. Creo que es ofensivo para los valencianos y además yo creo que hoy hay que poner en valor que es ofensivo también para la Unión Europea, que se la señala como responsable de lo que ocurrió en Valencia por impulsar el Pacto Verde. ¿Dónde estaban los suyos? Se lo voy a explicar. Teresa Rivera en París haciendo pasillos para un puesto en la Comisión Europea. El presidente de la Confederación Hidrográfica, que debía controlar e informar sobre el Barranco del Pollo, esa misma tarde en un congreso en la Universidad Politécnica de Valencia que se mantuvo abierta. El secretario de Estado, Hugo Morán, en Colombia. La directora general de Protección Civil se fue a Brasil. Y ahora hablemos de Pilar Bernabé, delegada del gobierno de Sánchez y codirectora del CECOPI. Por cierto, recientemente ascendida por Sánchez en su ejecutiva, obviamente por los servicios prestados durante la tragedia. A las 9:30 convocó una reunión de emergencia sin invitar a la Generalitat Valenciana. A media mañana dijo, la previsión de alerta roja es en principio hasta las 6 de la tarde. A las 14:30 llamó a la tranquilidad a la ciudadanía asegurando que todos los efectivos estaban preparados en la alerta y trabajando de forma coordinada. No se personó en el CECOPI hasta el día siguiente. Pedro Sánchez en la India, de cena con su mujer, la imputada. Y en plena tragedia, las infames mociones de censura de Chiva y Requena. Así se escribe la historia de la izquierda, sacando rédito de las desgracias y politizando el dolor. El votante del Partido Popular, una parte del votante del Partido Popular, no se cree lo que hace el Partido Popular. No es que no se lo crea, se pone una venda. No quiere oírlo. Solo quiere oír que vamos a echar a Sánchez, ¿no? Si estamos de acuerdo en que hay que echar a Sánchez. Pero ¿para qué? ¿Para hacer lo mismo que cuando echamos a Zapatero, que se sentó el señor Rajoy, en donde luego se sentó el bolso de Soraya y no cambió nada de lo que iba a cambiar? Subió los impuestos más de lo que el Partido Comunista planteaba en esas elecciones, llevando el IRPF, el impuesto sobre la renta, a los niveles más altos en España. No acabó con la ley de memoria histórica, mantuvo aquello de Zapatero, aquel rollo de la alianza de civilizaciones interplanetarias, cosas ridículas del anterior presidente del gobierno socialista, mantuvo las consecuencias de la negociación con ETA, con la banda terrorista ETA, lo dejó todo tal y como estaba. Estoy orgulloso de haber presentado los presupuestos que necesita mi tierra. Estoy orgulloso de haber cumplido con mi responsabilidad para que los diputados autonómicos tengan la oportunidad de votar sí o no a los presupuestos de la Generalitat Valenciana después de lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Que cada uno asuma su responsabilidad. Yo he asumido la mía. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana en el momento más dramático, ¿por qué no decirlo? Más complicado, ¿por qué no decirlo? Más difícil, porque es verdad, pone encima de la mesa los presupuestos que necesita su tierra. ¿Habrá algo más importante que los presupuestos de la reconstrucción en la Comunidad Valenciana? Allí están presentados. Hemos cumplido con nuestra obligación. Y después de haber ocurrido la desgracia más grande de la historia de España, o no ha ocurrido la desgracia más grande de la historia de España este año pasado, aquí, en Valencia, o es que no ha ocurrido. Si tú no tienes lo que tienes que tener para presentar los presupuestos de la reconstrucción de la desgracia más grande de España, es que no te mereces ser presidente del gobierno de España. Eso es lo que te pasa. Estará en Moncloa, porque aquí no está. Aquí no viene. No viene a Castellón, no viene a Alicante y no viene a Valencia. No viene. Yo le voy a invitar a venir para que cumpla con la reconstrucción. Yo le voy a obligar a venir y le voy a invitar. Obligar no podré, pero proponérselo sí, para que venga a contribuir a una de las tierras más abandonadas por el gobierno de España. Dije que este gobierno se cocería en su propia hipocresía. Y ya vemos cómo están, hirviendo. Quisieron que el pasado 8 de marzo
Quisieron que el pasado 8 de marzo fuese el más corto de la década y se les hizo más largo que nunca por su hipocresía. Llegaron dando lecciones sobre ejemplaridad y ahora no saben dónde meterse con todos sus escándalos, por corruptos y por su hipocresía. Y ahora llega el nuevo colmo de su cinismo, la inmigración. Llevan años con una política migratoria nula, contraproducente y que provoca efecto llamada. Y al mismo tiempo llevamos años soportando su moralina. ¿Y qué han hecho? Convertir a los menores en monedas para comprar su permanencia en el gobierno, repartirlos a su conveniencia, no por sus necesidades ni por las capacidades de este país. Y todo esto ocurre gracias al presidente de la hipocresía. Menos exámenes, más fáciles y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que estudiar esto, ¿no? 2 más 2 son 4. Y con esto vamos a competir con los chinos, con los coreanos y con cualquiera, ¿no? Flotamos en la era de la mediocridad. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Y eso es nuevo. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca se había hecho de la mediocridad y hasta del muera la inteligencia una consigna moral. Esto no es tanto una guerra cultural como una guerra contra la cultura. Lo que algunos están promoviendo es un auténtico apocalipsis cognitivo. Creen que cuanto más ignorante sea la gente, más les va a votar a ellos. Y probablemente tengan razón, claro, pero ¿a qué precio? La ignorancia es el combustible del populismo y el populismo es incompatible con el progreso. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. A los jóvenes hay que dirigirse como adultos, es decir, respetando su inteligencia, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos. No en las de ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, tampoco en las del Estado, en las suyas. Solo hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá Estado. El Estado mami. O peor todavía, el Estado mimo. El Estado de los mimos y cuidados integrales que prometen los populistas como si el dinero público cayera del cielo. Spoiler, no cae. El Estado no es un manantial de recursos infinitos ni debe serlo. No se acaba con la desigualdad igualando a todos por lo bajo y no se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza. Al revés, exactamente al revés.